noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Así hemos venido empezando este programa durante 5 años consecutivos, 5 temporadas. Hoy comenzamos la sexta. Así que, evidentemente, gracias a todos los que hacen posible este programa y especialmente a las personas que nos siguen, a nuestros espectadores, por confiar en el análisis y la valoración de la actualidad que hacemos cada semana aquí en el debate. Una actualidad que es muy intensa durante estos últimos días, en distintos ámbitos también por distintos motivos. Por ejemplo, pues porque tiene que ver con la discusión y las movilizaciones sobre el soterramiento de la estación del Carmen con motivo de la llegada del AVE. Tiene que ver también con las primarias del Partido Socialista de la región de Murcia, que este fin de semana acometerá su segunda vuelta. Tienen que ver con la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente, ya lo fue, la dimisión se produjo de la presidencia de la Comunidad Autónoma y ahora también del Partido Popular, abandona la política. O tiene que ver, de todo esto vamos a hablar, aunque ligeramente, brevemente en este programa, porque también encima de la mesa y la actualidad, evidentemente, manda en todos los medios de comunicación, tiene que ver con esa afrenta que nuestro país tiene este próximo domingo, el anuncio de pronunciamiento de referéndum secesionista en Cataluña. Vamos a hablar especialmente de esta cuestión, pero también de las otras en este programa. Bienvenido y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, como también a los invitados que les presento a continuación. Les presento a Ramón Ortiz Molina, ha sido senador por el Partido Socialista, no solo senador, también diputado, ha sido consejero, alcalde, y yo no sé si está actualmente en la reserva activa de la política o nunca se está... Estoy en el retiro, ¿no? Por supuesto, reserva activa. Nunca, no me gusta tampoco decir reserva, porque eso parece que puede tener luego continuidad. Estoy en el retiro absoluto, lo que pasa es que sigo la política muy de cerca. Desde siempre me ha interesado muchísimo y me sigue interesando y además la vivo. Pues gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. Por compartir sus reflexiones acerca de estas cuestiones con nuestra audiencia. Gracias, Ramón. También a Juan Antonio Mejías. Bienvenido, Juan Antonio. También ha sido consejero de la Comunidad Autónoma, asesor jurídico, es profesor también de Derecho en nuestra universidad. Bienvenido, Juan Antonio. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío siempre. Bueno, por cierto, ¿qué te parecen los contertulios? Dinos algo. Pues de lujo, sí, que aprenderé mucho yo esta noche aquí. Bueno, seguro. Pero bueno, también te invitamos a discrepar de ellos, evidentemente. Y lo haré. Gracias por coger ese guante. Joaquín Ángel de Domingo es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Bienvenido, Joaquín Ángel, un placer. Muchas gracias, buenas noches. Tertuliano, valoración de la actualidad y también valoración de aspectos legales que hay muchos encima de la mesa en estos momentos, ¿no? Ojalá que no los hubiera, ¿no? Ojalá que no los hubiera, pero están muy claros. Y con lo cual, el gran problema que tenemos a veces los que nos dedicamos al derecho es cuando no sabes qué hacer, cuando hay pruebas en todo sentido. Pero cuando la cosa está clara, nos guste o no nos guste, está clara. Bienvenido. Gracias. Vaya papelón que tienen los jueces en Cataluña, ¿o no? No le arriendo la ganancia a mis compañeros. Ningún juez de pueblo que esté de guardia el domingo lo va a pasar bien. Gracias. También nos acompaña Pablo Blesa, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica. Bienvenido, Pablo. Hombre, igual está feo decirlo, pero son momentos intensos y también interesantes del ámbito de la comunicación, ¿no? Desde luego, porque vemos que seguramente una parte de la explicación que tiene este delirio colectivo en Cataluña se relaciona con unos medios de comunicación en Cataluña que quizá durante muchos años han estado secuestrados por el poder y han creado una pecera en Cataluña, una especie de ecosistema propio de la comunicación, donde me parece, tengo la sensación de que se han tergiversado muchas realidades, se ha utilizado mucha demagogia y seguramente se ha mentido de una manera, creo que brutal, a la población, al punto de llevarla con ese sonido de flauta de Hamelín al precipicio que comenzaría de declarar Cataluña la independencia el día 2. Vamos a empezar por ahí. Si os parece, me gustaría que dierais vuestra opinión sobre no qué va a ocurrir el domingo, sino qué va a ocurrir el lunes. Durante muchas semanas, meses, se ha estado diciendo, hombre, no vamos a llegar a tal situación, que sí se producía, de decisiones en Cataluña, en la Generalitat, de hacer la frente a la Constitución. Se han ido dando pasos y parece que evidentemente el lunes sí. No sé si habrá un referéndum,
pero sí que dicen habrá una movilización importante y el lunes o martes se tomarán decisiones. ¿Qué crees, Juan Antonio, que va a ocurrir el lunes o el martes? ¿Qué te gustaría no? ¿Qué crees que va a ocurrir? Puede ocurrir casi cualquier cosa. Realmente el abanico de posibilidades está muy abierto. Todo dependerá también de lo que ocurra y de cómo se desenvuelva, entre comillas, esa jornada electoral, ¿no?, del domingo. Lo primero que va a ocurrir es que se va a confirmar la violación de la ley. Este amago, este intento de saltar por encima, si el domingo los poderes públicos catalanes de la Generalidad ponen en marcha y hacen que se desarrolle esa consulta popular, pues se habrá consumado el delito. Si es pacífico, si no ocurre más que eso, pues el lunes volverán a abrir las tiendas a las 8 de la mañana, los bancos, la gente irá a su trabajo y retomará su vida ordinaria, es decir, la vida seguirá. Y estaremos en un escenario de, ya lo ha dicho Puigdemont, de abrir un periodo de negociación para consumar la separación de España. De manera que estaremos muy poco más allá de donde estamos ahora. Pero si la jornada electoral, por llamarla así, tiene consecuencias violentas, que Dios no lo quiera que pase, es decir, si nos ponemos en el peor de los escenarios, el día 1 y el día 2 la realidad será muy distinta, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Desde nada a todo. Yo espero que no pase nada. Ramón, ¿qué puede ocurrir el lunes o martes? Bueno, yo creo que en estos momentos ni tan siquiera el bloque independentista, que es el que se supone que tiene más planes, sabe lo que va a ocurrir el lunes, ni el domingo. Yo creo que no lo saben. Yo creo que el propio gobierno de la nación tampoco sabe. Yo creo que esto va a ir construyéndose o destruyéndose sobre la marcha. Hombre, yo creo que ahí coincido con Mejías en que el lunes pues, la sociedad catalana pues, va a seguir funcionando. Porque claro, yo creo que una cosa es el día a día de la sociedad y otra cosa es el fenómeno del independentismo con la actualidad y el espacio que ocupa en la calle, en la propia sociedad catalana y en los medios de comunicación. Pero yo creo que la sociedad catalana es mucho más que lo que en estos días estamos percibiendo, porque estamos percibiendo algo que es muy específico, concreto, aunque es muy grande, pero no deja de abarcar el todo de Cataluña. Entonces yo creo que efectivamente el lunes la vida cotidiana seguirá. Lo que pasa es que el lunes pues será un día muy importante y sobre todo de toma de decisiones por parte del Gobierno de la Nación, por parte del propio bloque independentista. Yo creo que el lunes pueden aflorar lo que ya vislumbramos como unas ciertas contradicciones dentro del propio bloque que hay ahora mismo. Esas contradicciones que ahora mismo se atisban un poco de manera nítida, yo creo que el lunes quizás se van a ver con mayor claridad. En fin, es muy difícil saber lo que va a pasar. Yo creo que no lo sabe nadie, ni ellos mismos. Antes de pedir la opinión de Pablo y de Joaquín Ángel, hemos recogido también el análisis de un experto en el ámbito del derecho constitucional, que es José María Coello de Portugal. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, profesor ahí de Constitucional y también aquí en la Universidad Católica. Y le hemos pedido que nos analice varias cuestiones que les presento a continuación. Por ejemplo, la campaña mediática que se está produciendo y de concienciación ahí en Cataluña y toda España, con frecuencia se dicen dos cuestiones, y es que se le impide el legítimo derecho a la autodeterminación al pueblo catalán y también que es segura el reingreso en la Unión Europea. Vamos a escuchar su análisis. Radicalmente no cabe hablar del derecho de autodeterminación en el marco en el que determinadas posiciones independentistas han expuesto esta cuestión. Efectivamente, ese precepto que tanto se invoca existe, es decir, existe un derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero ese derecho, lo mismo la Declaración de Derechos de Naciones Unidas, que todas las declaraciones concordantes con ella y que la desarrollan, lo circunscriben a un concreto ámbito, y es el de que aquellas etnias, aquellos pueblos, aquellas culturas que o bien viven en entornos, podríamos decir, de represión nacional, es decir, que no viven en el entorno de estados democráticos, en los que de una manera libre se puede aflorar y proyectar esa cultura, o bien en aquellos supuestos en los que existe un supuesto de colonización previa, podríamos decir. Por lo tanto, la autodeterminación
existe en el marco o bien de la represión o bien de la previa colonización. Evidentemente ninguno de los dos supuestos concurre en el caso español. En una hipotética salida de Cataluña, de España, en una hipotética independencia, insisto, y subrayo hipotética, desde luego Cataluña quedaría completamente fuera de la Unión Europea. Quedaría fuera de la Unión Europea y para su reingreso tendría que hacer lo que cualquier Estado tercero cuando pretende ingresar, que es, de alguna manera, proponer su candidatura y, desde luego, conseguir los síes, conseguir la aprobación, la modificación del tratado por parte de los Estados que ya forman parte de la Unión Europea y, desde luego, España. Por unanimidad. Otra cuestión también, con frecuencia se habla de ello, es sobre si la voluntad de opinar en un referéndum o de actuar debe estar por encima de las leyes o las leyes modificarse en función de esa voluntad. Cabe discutir prácticamente cualquier cosa en el marco de la Constitución. En los términos actuales, vamos a decir, el referéndum que está planteado para el 1 de octubre no cabe en la Constitución. Es un referéndum, podríamos decir, absolutamente contrario a la Constitución. La Constitución sí garantiza una cosa, la indisoluble unidad de la nación española. Dentro del respeto a este precepto constitucional, por supuesto que cabe, vamos a decir, bueno, pues una consulta que puede ser desde consultiva hasta vinculante, con preguntas muy distintas, etcétera, etcétera. Lo que no cabe es la independencia de Cataluña en el marco constitucional, insisto, no porque lo diga yo, sino porque la norma fundamental del Estado garantiza la indisoluble unidad de la nación española. Las autoridades catalanas en los últimos sucesos se han saltado la Constitución, muy importante, se han saltado el propio Estatut de Cataluña, sobre todo, insisto, se han saltado algo mucho más importante, que es el pacto constitucional, aparte de la normatividad de la Constitución, aparte de la eficacia normativa de la Constitución, contra la que han, digamos, actuado, lo que se han saltado es el sistema de legitimidades, el pacto subyacente a la Constitución. Se han saltado las normas, que vuelvo a repetir, crean su propia legitimidad y su propia existencia como comunidad autónoma. Se han saltado la norma que crea, reconoce y garantiza la existencia de Cataluña en el marco de una España autonómica y plural. Y hablando de la actuación de la justicia, se habla con frecuencia sobre si tiene mecanismos suficientes para actuar y hasta qué punto hay una dirección o una utilización política de la justicia. Parece que últimamente existe un proceso, podríamos decir, de demonización de la Fiscalía, o de demonización de los jueces, o de demonización del Tribunal Constitucional. Esto, si se me pide opinión, es radicalmente injusto. Lo mismo el Tribunal Constitucional, que los jueces, que los fiscales, tienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Esa es su función. Le pedimos a los jueces que garanticen la vigencia de la ley en todo caso, y en todos los órdenes y en todas las facetas de la vida social. Y esta es una más. Lo que ocurre es que es una faceta de la vida social a la que estamos menos acostumbrados, a que exista una declaración de independencia, pero en general las actuaciones de la Fiscalía no hacen más que aplicar y procurar la vigencia de algunos preceptos legales, bueno, pues que evidentemente son menos frecuentes, pero digamos exactamente igual y por los mismos procedimientos que se procura, bueno, pues el cumplimiento de la ley en otras facetas de la vida social. Se ha revelado, y esto es claro, que vamos a decir, los mecanismos, los medios del Estado de Derecho impecablemente democráticos, pues son muy potentes y por eso el referéndum del 1 de octubre está prácticamente desarticulado, podríamos decir como una consulta normal y desde luego con garantías. Sí es cierto que los jueces, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional pueden, vamos a decir, evitar la desobediencia y hasta ahí llega su papel. Después, garantizar la convivencia ya no es función del Tribunal Constitucional, ni de los jueces, ni de los fiscales, es función de nuestros representantes públicos. Pablo, Joaquín Ángel. Bueno, quería comentar a raíz de lo que estaba señalando mi colega, Coelho de Portugal, que efectivamente ninguna constitución de ningún país occidental, en ninguna democracia, reconoce el derecho de secesión de un territorio, ninguna. Por supuesto, en el marco de la Unión Europea hay un artículo 52 que dice claramente los países que son miembros, lo cual significa, como se derime de ese artículo, que si Cataluña declarase la secesión del Estado español, automáticamente quedaría fuera del euro, quedaría fuera de la Unión Europea, quedaría en ningún lugar, porque además no conozco de ningún país, ni siquiera indecente, no ya decente, pero ninguno, ni siquiera indecente, digamos algún país perdido de África, alguna pequeña isla en medio del mar, en medio del Pacífico, que reconozca o que apoye el movimiento violento, golpe de Estado, de Cataluña hacia la independencia. En la Constitución española hay un artículo, el 168. Ese artículo es una vía para reformar la Constitución y entonces poder autorizar un referéndum, pero hasta ahora nuestra Constitución no lo contempla. Yo quería señalar dos cosas. Cuando
uno confronta este proceso violento, secesionista, que tiene sus raíces más inmediatas en 2012, cuando Artur Mas va a ver al presidente del gobierno a pedir dinero, a pedir un pacto fiscal distinto. Cuando uno lo analiza, ve dos cosas. Si lo analiza desde el punto de vista de las ciencias políticas y jurídicas, es un golpe de Estado de manual, de libro, con abrogación de una legislación vigente democrática, con uso de la demagogia, con uso de la mentira y, por supuesto, también alentando, y esto es lo peligroso el domingo, una insurrección popular. Pero yo creo que el proceso independentista catalán hay que realmente analizarlo desde el punto de vista de la psicología de masas, porque es un delirio colectivo alimentado, instrumentalizado por ciertos grupos. Y ese delirio colectivo lleva a Cataluña al aislamiento, la lleva a la pobreza y la lleva al descalabro. Sí, lo que decía el catedrático constitucional es cierto. Yo creo que el triunfo ha sido del Estado de Derecho. Hay que sacar, si hay algo bueno en toda esta situación, es que ha funcionado el Estado de Derecho en este país. Ha funcionado porque el Gobierno se ha mostrado como tenía que ser, defendiendo la ley, y ha utilizado el tercer poder del Estado, esta palabra utilizar en el buen sentido, porque para eso estamos los jueces y los fiscales, para hacer cumplir la ley. Y ahí están respondiendo los jueces y los fiscales, evitando que se salte la ley. Todo lo demás es demagogia, como tú decías perfectamente. Se está diciendo, es que si no nos dejan votar, no hay democracia. No, mire usted, no, la democracia no consiste en eso. La democracia, la primera base de la democracia es respetar la ley. Y si no se respeta la ley, ni puede usted votar, ni puede usted dejar de pagar Hacienda, ni puede usted, que vive en el barrio del Carmen, declarar la independencia del resto de la ciudad de Murcia. Es así de sencillo. Todo lo demás es cuento, ¿no? Yo creo que el domingo no va a haber elecciones, o sea, no se va a votar. No se va a votar, no se puede votar bajo ningún concepto, y para eso están interviniendo ya jueces y fiscales. El fiscal se ha hecho jefe de toda la Policía Judicial, como tiene que ser. Recordemos que Policía Judicial nata es la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero también es Policía Judicial todo aquel agente o todo aquel profesional al cual un juez o un fiscal le ordena algo, es decir, un bombero, los mozos de escuadra, etcétera, etcétera, la policía local. Todo eso se convierte en policía judicial. En el momento en que son policía judicial están obligados a cumplir las órdenes del juez o del fiscal. Y el juez y el fiscal no va a permitir que se vote. Eso así de sencillo. Ramón, en cualquier caso, decía José María Coello, hasta aquí llegan los jueces, la Fiscalía y la actuación judicial. Otra cosa es luego la convivencia y el entendimiento. Sí. Yo iba a decir que, bueno, lo que no puede ser es que abordemos vamos, lo podemos abordar como queramos y cada uno como quiera, lógicamente, pero me parecería muy secado el simplemente hablar de la fiebre. Yo creo que había que hablar del virus también, porque al final la fiebre es una consecuencia. Lo que tenemos ahora mismo es la fiebre. Es la fiebre de algo mucho más profundo, más endémico, que es, creo yo, la sustancia o el origen de lo que tenemos aquí. Es verdad que tenemos un accidente que hay que gestionar, que hay que lidiar, donde juegan unos papeles los jueces, la policía, en fin, es evidente, pero está claro que el problema que tenemos en Cataluña no es algo que se va a resolver. Desde luego no se va a resolver con la mentira sistemática que estamos presenciando estos días por parte de tanta gente. Porque yo me ruborizo de gente que se supone que son solventes y dicen auténticas cosas que son absolutamente insostenibles. Pero además, yo creo que no digo que faltan a la verdad, sino digo que mienten, porque es gente solvente que lo hace de manera consciente. Saben que están mintiendo. Bueno, todo este tipo de cosas que estamos viviendo estos días son poco agradables, son muy preocupantes, deberían de ser preocupantes, porque va a tener sus consecuencias, evidentemente, pero yo creo que habría que dar un pequeño salto y irnos a la esencia de la cuestión, porque esto es digamos, el accidente, no la sustancia. La sustancia es que en Cataluña hay un problema serio. Y aunque decimos Cataluña, yo insisto, creo que no con toda Cataluña, sino con un sector de la sociedad catalana. Y además con una serie de políticos que están ahora, mañana puede haber otros políticos distintos en Cataluña, igual que los ha habido con anterioridad, donde la realidad catalana de pronto se convierte en otra cosa porque los políticos son otros y determinado sector de la sociedad no tiene el protagonismo que tiene ahora mismo este determinado sector. Quiero decir, es verdad que hay que decir Cataluña, pero yo creo que toda Cataluña no tiene un sentimiento independentista, creo que no. No sé en qué medida, nadie ha conseguido medir eso con fiabilidad,
Pero lo que es evidente es que hay un problema. Y hay un problema que además todos los que estamos aquí sentados y los que nos estén escuchando saben que es un problema que viene de lejos. Podemos molestarnos en leer 5 minutos a Azaña y ya Azaña, que era una persona, yo creo que muy sensata, una persona inteligente, de un nivel extraordinario, político, intelectual, etcétera, pues ya en aquellos momentos consideraba que teníamos un problema muy grave y muy serio. Hace escasos días, yo creo que horas, Felipe González, al que yo tengo en gran consideración, no porque sea de mi partido, sino porque creo que se lo merece, dijo que una de las cosas que a él le han preocupado muchísimo los últimos 40 años ha sido Cataluña. Cataluña es una preocupación sistemática en aquel que tiene tareas dentro del Estado español desde hace muchas décadas. Y ese problema yo creo que no se ha abordado con éxito. En algunas ocasiones hemos ganado tiempo. Por ejemplo, cuando la Constitución del 78, todo el tema estatutario, el estado de las autonomías, yo creo que ahí ganamos tiempo. Lo que pasa es que me gusta recordar una frase que estos días ha salido a colación, que se le atribuye a Pujol, y sería él el que dijo primero paciencia, después independencia. O sea, incluso en aquellos momentos donde había un acuerdo sobre la Constitución, sobre los estatutos, sobre el estatus de Cataluña en aquel momento, en el 78. Incluso en aquel momento ya Pujol anunciaba que primero paciencia y después independencia. O sea, jamás hay un sector de la sociedad catalana y de la política catalana que jamás ha renunciado a la independencia. Y yo creo que el objetivo sería ver si somos capaces en España de abordar ese problema. Hay que hacerlo desde luego desde la serenidad, en el marco de la ley, con respeto absoluto de todos hacia todos, pero abordar esa realidad incontestable que es el sentimiento independentista de un sector de la sociedad catalana y de parte de sus políticos. Juan Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramón, pero en parte. He prometido que iba a discrepar y voy a discrepar. Sí es cierto que hay un problema. Y es un problema de raíces históricas profundas y antiguas. Pero es un problema que está suscitado desde una concepción equivocada. Es que tenemos el derecho a decidir, como si ese derecho existiera. No existe el derecho a decidir. El derecho a decidir viene del latín derecho a hacer lo que me dé la gana. Y eso en un Estado democrático no existe. ¿Qué es lo que tenemos en España? Pues tenemos una Constitución que nos dimos en el 78 que marca unas reglas de juego y que aceptamos todos los españoles y que ha funcionado razonablemente bien. Hay un sector de la sociedad catalana, como lo hay en la sociedad vasca, como lo hay en la gallega, y es posible que en la plaza de Santo Domingo en Murcia encontremos también algún aficionado a pensar así, que no se siente cómodo en España y que preferiría ser llamado en primer término catalán antes que español. Vale, me parece que como opción personal es válida. Y para sentarse a hablar, también. Pero para sentarse a hablar de ese problema que genera el que usted piense así, creo que el Estado no tiene que entrar en ese terreno. Hay señores que piensan que el dinero que está en un banco es suyo, a pesar de que no tenga cuenta abierta allí. Y la única negociación que cabe con ese señor es detenerlo, si es posible, antes de que cometa el robo. El problema de España es que España, y lo dijo Madariaga, se resquebraja como la tierra seca que era España. Así lo dice en un libro al que yo acudo con frecuencia en mis clases de Derecho. Sí, se resquebraja como la tierra seca. Y el problema de una España resquebrajada es que no se va a limitar solo a Cataluña. Por tanto, la firmeza de mantener la unidad de España, mientras que el conjunto de los españoles en quien reside la soberanía nacional, no en cada parte de España, sino en el conjunto de los españoles, mientras no decida otra cosa, creo que es una obligación del Estado y además irrenunciable. Pero es que pasa, por último, otra cuestión, y es que estamos en el contexto de una unidad política mayor, que es Europa. Europa no le gusta este juego. En Europa casi todos los estados, incluso los más centralistas como Francia, tienen algún problema de orden territorial. Lo tiene con León, lo tiene Italia con la parte norte, bueno, cada cual, Alemania con Baviera. No les gusta que se abra una puerta por la que no quieren que cruce ningún otro territorio. Pero es que además, aunque cruzaran, ¿dónde se van? Si no es dentro de la Unión Europea.
Si estamos aceptando, y lo aceptamos todos, incluso los catalanes independentistas lo quieren, que existe una unidad política supranacional a España, pues realmente a efectos prácticos importa muy poco que uno se quiera llamar catalán o que otro se quiera llamar solo español. La realidad será que tendremos que hacer un camino juntos y lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en qué condiciones lo hacemos, ¿no? Pablo. A la Constitución que tenemos hoy se le ha llamado la Constitución de los catalanes, porque entre otros participó Roca, que fue protagonista, le llamaban el Fenicio, y Soler y Turá y otros catalanes. La Constitución nace con una votación en Cataluña del 91% a su favor, que son casi el doble de personas votaron en el 78 nuestra Constitución que los que en las elecciones plebiscitarias de Cataluña en 2015 decidieron o votaron en aquel momento, en aquellas elecciones plebiscitarias, a favor de la independencia. Por otra parte, el CiU, los Pujols, básicamente CiU, y los partidos catalanistas han sido decisivos en la gobernabilidad de España. Por otra parte, Cataluña tiene un superávit en sus cuentas con el resto de España de 22.000 millones. Es decir, que Cataluña, a final de año, cuando hace cuentas, gana dinero y tiene superávit por el mercado español. Yo siempre he dicho, me parece, que económicamente España, el resto de España, es una colonia de Cataluña. Yo tengo mi cuenta bancaria en un banco catalán, así como hay muchos bancos catalanes que lo hacen muy bien y son muy buenos, y compro productos catalanes. Son más ricos de lo que son por España. Y estoy, básicamente, con todos estos datos, intentando preguntarme y responder a lo que dice Ramón. ¿Por qué la insatisfacción? Porque hay que recordar una cosa. Lo que me preocupa a mí es que tradicionalmente en Cataluña ha habido un porcentaje bastante reducido de personas que eran independentistas. En concreto, hasta el año 2010 era un 15 o un 20%. La pregunta es, ¿por qué desde 2010 ha crecido 1 millón el número de personas que además ya en esta última etapa de completa ruptura se han sumado a ese movimiento? A pesar de que ese movimiento, incluso en las últimas elecciones, cuando ya nace Junts pel Sí y Esquerra Republicana y Junts pel Sí y la CUT se suman, aún no llega a una mayoría para poder ni siquiera soñar con intentar proclamar una independencia. La idea es esta. ¿Por qué si en Cataluña se ha votado 38 veces en elecciones libres desde que comenzó la democracia? ¿Por qué si el estatuto es el problema, el dolor que tienen los catalanes, el famoso estatuto que fue revisado por el Tribunal Constitucional en 2010 y que llevó a muchos de los catalanes que hasta entonces eran socialistas, por ejemplo, o eran más moderados, a sumarse? Yo no veo justificado que porque el Tribunal Constitucional en 2010 modificó un artículo de los 238 que tiene el estatuto y revisó 13 más de 238, que eso haya creado en el pueblo catalán un sentimiento tan profundo de discordia. Por eso vuelvo a decir lo mismo. Me parece que esto es un delirio colectivo alimentado por políticos irresponsables y que no hay otra cosa que aplicar la ley sin sentimentalismos para que en un clima en el futuro, después del día 1, más moderado, tal vez podamos negociar con gente que hasta ahora no ha querido negociar nada. Joaquín Ángel, luego Ramón. Sí, yo me remito al punto de vista legal. Yo creo que está la cosa tan clara que el constitucional, y mira que los jueces a veces no nos ponemos de acuerdo porque la ley es muy interpretable. Pero las leyes se pueden modificar. Sí, pues digo que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha resuelto este tema, es decir, que no había ninguna duda. Por supuesto, se puede modificar y se debe modificar la Constitución si realmente hay un sentimiento, pero no de independencia por las buenas, ¿no? Habrá que pactarlo, habrá que hablarlo. El gran éxito de la Constitución del 78, que pensemos que había una extrema derecha con el capitán Inestrilla hasta una extrema izquierda de leninistas trotskistas, pasando por PSOE, UCD, PP, Alianza Popular, y hubo un consenso. Hubo un consenso hasta en la forma de Estado, hasta una monarquía, que vamos, el PSOE, el Partido Comunista, son republicanos por esencia propia. Sin embargo, aceptaron todo eso. Bueno, pues claro que se puede modificar. El problema es que la Constitución española no habla de nación en ningún momento. No habla de Estado en ningún momento. Y no habla, eso que tanto nos gusta, la madre patria, no existe la palabra patria en la Constitución. Solo en el artículo 2 habla de nacionalidades. Y por esa vía de nacionalidades, Cataluña, esencialmente, y el País Vasco, son los que han querido pues, tener una nación propia. Bueno, pues usted se puede llamar País Vasco o nación catalana. Me da exactamente igual, pero usted está dentro del Estado español, mientras no se modifique la Constitución, claro. Sí. Vamos, yo no tengo ánimo de polemizar, digamos, de manera agria. No, porque nunca he polemizado de manera agria.
Lo digo por aquello de polemizar con Mejías. Vamos a ver, Discrepar. Juan Antonio, podemos poner encima de esta mesa 1.000.000 de razones de por qué los independentistas no tienen razón. Podemos poner 1.000.000 de razones, pero eso no evita que el problema exista. Es que a veces cuando abordamos el problema decimos, no, pero es que resulta que no tienen razón por esto, por esto, por esto. Y ustedes, si no estamos discutiendo eso, lo que debemos de asumir es que hay un problema, y que es un problema grave, que viene de décadas como mínimo, y que algún día en nuestro país tendremos que abordar. Y si no tienen razón aquellos que hoy en día están investidos de la razón más absoluta, pues habrá que discutir ese tipo de razones. Déjame te pregunto una cosa, Ramón. ¿Es negociable el problema? Porque nosotros tenemos un problema con el Estado Islámico y no es negociable. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el problema con esos catalanes recalcitrantes que se lanzan contra la ley, rompen la ley, se salen de la Constitución, ¿eso es negociable? No, me tienes que preguntar muchas cosas seguidas y te tendría que ir contestando una a una. Por ejemplo, en la soberanía a la que antes Coello hacía referencia. Para mí la soberanía no es negociable. Claro, pues ese es el problema. La soberanía es el pueblo español en su conjunto. No sé si Domingo me corregirá, pero yo desde mi perspectiva política, ya no jurídica, política, o sea, la soberanía es una. No se puede parcelar, porque entonces ya estamos en otro estadio. Hemos pegado un salto de gigante, hemos hecho una pirueta y no sabemos dónde vamos a caer. Ahora bien, siendo eso no negociable, el problema de Cataluña, el sentimiento independentista, es negociable, sin lugar a dudas, ¿por qué no? O sea, todo lo que es realidad en una sociedad cualquiera, ya no en la española, en cualquiera, todo es negociable. Porque al final una constitución, ya no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, no es más que un acuerdo, un consenso, establecer unas normas básicas en función de las cuales nos vamos a regir todos. Y luego vamos a hacer toda una serie de normas de menor rango, pero ninguna de ellas puede contradecir la mayor, que es donde está el consenso social. En ese consenso social, digamos, ahí radica el elemento esencial por el que una sociedad puede funcionar. Y en España, la Constitución del 78 sigue vigente. Aquella Constitución, no olvidemos en qué condiciones se hizo. Yo creo que es la mejor Constitución que jamás hemos tenido los españoles, visto los resultados. No me pongo en un plano teórico, pero visto los resultados, la mejor Constitución. Pero no olvidemos que fue una Constitución que se hizo con muchísimo ruido de fondo, con muchísimos condicionantes de terceros, un poco a uña de caballo. Pero si Ramón. Y esa Constitución, después de los años que han pasado, quizás merece la pena revisarla, pero te voy a dar una razón última de por qué hay que revisarla. Y además creo que es definitiva, porque está socialmente contestada. Sí, pero hay una cosa importante, Ramón. Luego se ha roto el consenso social y eso nos obliga a revisar, aunque luego llegáramos al mismo sitio, pero nos obliga a sentarnos a pero hay una revisar. cosa importante. Aquí se ha hablado mucho durante muchos años ya del choque de trenes. Pero es que el choque de trenes tiene que producirse. Se va a producir el día 1. ¿Por qué? Porque hablamos de un grupo de personas, de unos partidos políticos, de una coalición de partidos que han arremetido contra la legalidad de la Unión Europea, del Estatuto y de la Constitución española. Una vez que fracasen, una vez que sean juzgados por sedición, como están siendo juzgados, entonces todos los partidos, hasta el PP, han dado muestras de que la Constitución debe sufrir, como pasa con los coches, un restyling. Y que en esa Constitución, te recuerdo otra cosa, en vías de este proceso, el Gobierno apareció con unos pliegos en los que podía negociar, dar la razón y darle ventajas fiscales, económicas, políticas de centralización al Gobierno de Cataluña para evitar el 1 de octubre, y eran de las 60 cosas que pedían, le podían dar 50. Sí. Y dijeron que no. Antes te hacías tú una... Un minuto, Ramón, que queremos ver una cosa. Sí. Tienes la palabra. Te hacías tú una pregunta, o nos hacías a todos una pregunta que me parece importantísima. O sea, ¿cómo es posible que hace 7 años solamente hubiera aparentemente un 15% o un 17% de independentistas y hoy el día son como mínimo el doble, cuando no sea alguno más? 1.900.000. Prácticamente casi... 47%. Casi el 50% de la sociedad catalana, objetivamente medido. Esa pregunta es importantísima. ¿Cómo es posible que en los últimos 7 años, o sea, qué ha pasado aquí, o cómo se han hecho las cosas para que en los últimos 7 años ese problema se haya disparado cuando siempre ha sido un problema, en cierto modo, residual en Cataluña? ¿Puedo responder? ¿Por qué? Yo quisiera Sí, hombre, sí. Solo en 3 palabras. Sí, me lo... El estatut, la crisis económica... No estoy de acuerdo. Y luego, sí. En absoluto. Totalmente. Juan Antonio. Mira, no es por alusiones ni mucho menos, pero
Estoy de acuerdo contigo, Ramón. Si es que aunque parezca que no lo estoy, sí lo estoy. Hay un problema en Cataluña. Y eso en eso deberíamos de estar de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Sí, eso no estaríamos bien. Lo que ahora está haciendo el Estado es combatir, rechazar, con la ley en la mano, con la fuerza de la ley. No tiene más remedio que hacer la valer el Comisión de Estado de Independencia, Derecho y punto. Justamente, ahí no hay discusión ninguna. A partir de ahí, y lo que quiere decir que el Estado no está... Y perdona, el fallo está en aquellos que no cumplen la ley. Lo digo porque a veces nos ponemos a discutir quién la cumple más y menos. No, mire usted, el que la cumple, y eso sea la ley buena o mala, está haciendo lo que tiene que hacer. Y el que no la cumple no está haciendo lo que tiene que hacer. Exacto. Ahí no hay discusión. Y eso significa que el Estado no está atacando ni está yendo contra el deseo independentista de nadie o contra el sentido de independencia de nadie. El sentido, la forma de pensar no está perseguida en España. Y con la Constitución, que se saltan, precisamente tenemos garantizada esa libertad de pensamiento. Dicho esto, uno puede sentirse independiente y tratar de buscar razones y argumentos que consigan su deseo, que satisfagan su deseo. Negociando con el Estado, dialogando con el Estado, el verbo me da igual. Pero ¿quién es el sujeto, quién es el que tendrá que decidir al final sobre esa negociación? Tú lo has dicho, el conjunto del pueblo español. ¿Qué es lo que tiene que hacer el independentista catalán o el vasco? Dirigirse al pueblo español en el Parlamento. Eso es lo que le dijo el presidente del Gobierno a Puigdemont: venga usted al Parlamento y exponga su plan. Ibarretxe fue al Congreso. Y acertadamente. No convenció, pues porque o sí convence. Porque sí es cierto que la Constitución es magnífica, pero ha quedado en algunos aspectos superada por los acontecimientos. Hay parte de la sociedad que algunas cosas la rechaza o cree que son mejorables. Bueno, pues claro que es posible revisar la Constitución en su conjunto, pero ¿cuál es el sujeto que la ha de revisar? El conjunto del pueblo español. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La negociación. Para no ponerte a ti en compromiso, porque la pregunta que tenemos pendiente la tenemos que contestar, el por qué el independentismo se ha disparado. Voy a generalizar. Voy a decir lo que como yo lo veo. En 3 frases te doy la palabra. El estatut dicen que fue una agresión tal como fue cepillado, como utilizó tu colega de partido, Alfonso Guerra, y que ayer además hizo unas declaraciones buenísimas para mí, ¿no? Él dijo, este estatut no cabe en la Constitución. Fue un problema de Zapatero, que le prometió al Parlamento catalán que lo que surgiese del Parlamento catalán sería prácticamente bendecido con agua bendita y sería aprobado. Un presidente del Gobierno no puede decir eso. Sale un estatuto aprobado por el Parlamento catalán por un 90%, pero con un artículo que es el derogado, que dice que Cataluña es una nación, y lógicamente eso no cabe en la Constitución y es derogado. Lógicamente se interpuso una querella al Constitucional el Partido Popular y 4 años después de que fuese votado por los catalanes, pues fueron derogados ese artículo y a otros limitados. Y eso aparentemente es una ofensa gravísima a los catalanes. Yo no veo que sea una ofensa, es simplemente la ley. Luego la crisis económica, evidentemente, y a partir de ahí creo que el rencor profundo, personal, de algunos líderes catalanes, y lo pongo a más el primero, que en un momento dado dijeron, ¿sabes? Ahora me la vas a pagar y yo voy a agitar aquí a las masas y te vas a encontrar con una que no te menes. Ramón, tiene la palabra y vamos con declaraciones que tenemos preparadas. Yo voy a generalizar, para no decir aquello que se dice, que además lo comparto, de que en los últimos años al PP, en el Gobierno de la Nación, se le ha acusado de ser una máquina de crear independentistas. Eso se le ha acusado. Y es verdad, se ha disparado en los últimos años el sentimiento independentista. Estado, ellos son Estado también, ¿eh? Sí, o sea que una cosa, o sea, Rajoy preside el Gobierno de España, es el Gobierno de la Nación, la Generalitat, que forma parte del Estado, el Estatuto forma parte del bloque constitucional, o sea, quiero decir, no echemos la raya. Yo creo, lo digo por generalizar y ser muy generoso, creo que el problema más grave que tenemos en los últimos años es la mediocridad de los políticos que tenemos en este país y en muchos territorios. También. Ese es el problema más grave. Y el problema que tenemos ahora yo creo que es fruto de la mediocridad. Si nosotros tuviéramos los políticos que tuvimos en aquellos primeros años, incluso otros en sus primeras etapas, quizás no hubiéramos llegado donde estamos ahora mismo. Puede ser. Porque si hemos llegado aquí y no tenemos más remedio que echar mano de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los jueces, de los magistrados, si hemos llegado ahí es porque ha fracasado la política. Y la responsabilidad de ese fracaso la tienen los políticos, que ahora no tienen más remedio que echar mano
no tenemos más remedio los políticos que echar mano de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y lo hacemos porque tenemos la obligación, y está bien hecho, y de los magistrados y de los jueces. Pero es un fracaso de la política cuando se llega a situaciones como estas, cuando se tiene que emplear la fuerza física y la fuerza de la ley. Vamos a escuchar, antes de daros la palabra, nuestra compañera de Popular, Paloma García, ha estado en el Congreso de los Diputados, una jornada bastante intensa, en donde ha podido recabar opiniones de representantes políticos de los diferentes partidos. De Ciudadanos, Miguel Garolet, diputado nacional; del Partido Socialista, Pedro Saura; o del Partido Popular, Teodoro García. De parte de Podemos tenemos las declaraciones de la vicepresidenta de la Asamblea Regional, María López. Vamos a escuchar sus puntos de vista respecto de este asunto. A tan solo unos días del referéndum independentista convocado para este domingo 1 de octubre, la crispación social es más que palpable. Cataluña, y concretamente Barcelona, es el epicentro de esa tensión que se vive incluso a pie de calle a causa de las aspiraciones de los secesionistas. Es un momento histórico, un escenario muy complejo que también tiene aquí en Madrid, en la capital española, un punto clave: es el Congreso de los Diputados, donde también se están viviendo las consecuencias políticas del desafío soberanista catalana. Hasta la Cámara Baja, las diferentes formaciones traen sus demandas y reivindicaciones. De un lado están aquellos que defienden la democracia constitucionalista y que alertan de que se están sobrepasando los límites de la legalidad e incluso de la decencia. También están aquellos que defienden la proclamación de una Cataluña independiente, y de otro lado, pues las voces que apuestan y que abogan por el diálogo como única salida para evitar la colisión frontal. Son posturas enfrentadas, radicalmente opuestas, que están generando crispación, que están generando cruce de acusaciones y sesiones plenarias más que tirantes. Una tensión que no solo se vive en el hemiciclo, también se vive en los pasillos e incluso en las diferentes salas y estancias donde se desarrollan reuniones y comisiones aquí en el Congreso de los Diputados. España va a seguir siendo España mientras Mariano Rajoy sea presidente. Por eso yo creo que lo que sea España tenemos que decirlo entre todos, y si los independentistas catalanes quieren irse, pueden irse, pero Cataluña se queda porque es parte de la casa común de los españoles, de los murcianos, de los gallegos y de los madrileños. Por eso yo creo que el único mecanismo, pero el mecanismo más importante que tenemos ahora mismo para garantizar la unidad de España es la ley, es el Estado de Derecho, son los jueces, son las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Y por eso ahora mismo en Cataluña es el Estado el que está garantizando el cumplimiento de la ley, al igual que lo hace en toda España. Las leyes nos las hemos dado todos los españoles para cumplirlas y son las que garantizan nuestra libertad y nuestra seguridad. Y por eso que las instituciones, algunas instituciones dirigidas por personas que no entienden que la libertad está garantizada por el Estado de Derecho y las leyes, quieran saltárselas, creo que dan buena muestra de la poca altura de miras y del poco carácter dialogante que tienen esas personas, ¿no? Con lo cual, si quieren plantear cualquier otra cosa que no sea una ruptura unilateral, tienen la sede de la soberanía nacional. Que hay mucha preocupación, hay más preocupación si cabe en la gran parte de Cataluña, porque hay muchos ciudadanos preocupados en este momento. Hay muchos ciudadanos preocupados en este momento porque están siendo señalados desde los independentistas, es decir, como en un régimen dictatorial. Claro, esto es inaceptable en la democracia española, una democracia imperfecta, pero democracia, y eso va contra la Constitución y con cualquier norma. Por tanto, yo creo que a quien más se está preocupando en este momento es a muchos ciudadanos en Cataluña, que se les persigue por pensar distinto. Mire usted, yo puedo pensar distinto, yo puedo pensar distinto de los demás, pero doy mi vida porque, aunque no esté de acuerdo con lo que piensa otra persona, doy mi vida para que esa persona pueda opinar, aunque no me guste. Eso en Cataluña parece que no se puede hacer. Por parte del Gobierno de la Generalitat y de Puigdemont hemos asistido a un fuerce y a una manera de retorcer el reglamento del Parlamento para votar esa ley de desconexión, con la que nosotros no estamos de acuerdo y que manifestamos en ese pleno saliéndonos del pleno y no votando. Pensamos que esta convocatoria no tiene ningún tipo de visos de seguridad jurídica y que, por tanto, no puede ser válida. Y luego, por otro lado, asistimos a la respuesta que está dando el Gobierno nacional del Partido Popular, en concreto Mariano Rajoy,
con una judicialización de este proceso, de un problema que es un problema político y que se está convirtiendo en un problema social y en una crisis territorial del Estado. Creemos que está habiendo una escalada de malos entendidos y de malas actuaciones, que no se puede utilizar a los jueces ni a las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a ver, lo que hay que estar es con la Constitución, hay que estar con el imperio de la ley. La democracia es una democracia porque respetan a las leyes, se respetan a las normas que nos hemos dado entre todos. Entonces, lo primero que hay que hacer es respetar a la ley y lo segundo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Por lo tanto, creemos que hay que hacer una unidad, ¿no?, por parte de los que son gente que consideramos que la Constitución es la norma que nos dimos todos. Por cierto, una Constitución que en Cataluña fue la más votada en el referéndum del 77. Por lo tanto, creemos que hay que respetar las instituciones, hay que hacer las cosas en base a la ley, y eso significa que la gente que no respeta la Constitución, la gente que ha dado un golpe de Estado en Cataluña, que va en contra de la ley, que ha promulgado leyes inconstitucionales, estas personas no pueden seguir dirigiendo a Cataluña y por ende no se puede hacer, ni se va a hacer este referéndum. Ha habido varias alusiones a los jueces, que hacen muy bien los jueces, la utilización política de los jueces, están ahí en el punto de mira, ¿eh? Yo creo que no están utilizados los jueces, no estamos siendo utilizados políticamente, estamos cumpliendo nuestro deber institucional, nuestro deber en un Estado de Derecho. No puede ningún ejecutivo, ningún miembro del ejecutivo, ningún político, pues interpretar leyes ni ordenar una cárcel o inhabilitar a una persona. Eso es una cuestión que está atribuida al Poder Judicial. Yo creo que el problema efectivamente va a empezar a partir del lunes y el diálogo tendrá que funcionar. Pero no se puede dialogar antes cuando lo que quiere es primero saltarte la ley y después hablar. Vamos a hablar con la ley, que es el marco, y dentro de esa ley después reformamos si hace falta, ¿no? Yo creo que también el problema es un poco de educación desde el principio, lo decía antes fuera de cámara, ¿no? Y es que a lo mejor si desde que eres pequeño te estás diciendo tú por llevar gafas eres mucho más importante que los que no llevan gafas, tú por haber nacido aquí eres mucho más importante que los demás, pues llega un momento que a esa edad te lo crees. Lo malo es que cuando después sigues creyéndotelo, o lo que es peor todavía, como decía antes Ramón, están sabiendo que es mentira, utilizando eso para beneficio propio y poniendo a los pies de los caballos al resto de los ciudadanos que de buena fe se lo creen. De todas maneras, más están inhabilitados. Quiero decir que antes o después, todos los que se han saltado la ley, como mínimo, acabarán inhabilitados, si es que no se aplica penas de multa, de devolución de dinero o penas de cárcel. Te iba a preguntar eso. Sí. Se habla a veces de desobediencia, sí, de secesión, de malversación de fondos, de rebelión. La rebelión... Todo eso, algunas de esas cuestiones, muy rápidamente, ¿qué es y qué consecuencias puede tener para las personas? Porque estamos hablando de que no se trata de posibles delitos colectivos, sino individuales de cada una de esas personas. La rebelión y la sedición, la rebelión yo creo que no, porque es algo tumultuario que hasta ahora no ha existido, salvo aquella rotura de coches de la Guardia Civil, ¿no? Pero fue a posteriori y no a inicio, ¿no? Sedición, que en definitiva es evitar que se aplique la ley, pues puede existir, pero también se exige algo tumultuario o algo violento que afortunadamente todavía no se ha producido. Ahora, lo que en mi opinión es del libro es desobediencia a la autoridad judicial, malversación de fondos públicos, si se han utilizado dinero de todos los catalanes y de todos los españoles para esto que ya sabían que era ilegal, y prevaricación también. ¿Por qué? Porque están resolviendo injustamente algo que saben que es injusto. A veces... Esos 3 delitos llevan pena de cárcel, además, ¿eh? Ajá. Inhabilitación, por supuesto. A veces hablamos de la opinión pública en Cataluña, la diversidad que hay, la fractura que se produce, pero también en la calle, en los ciudadanos, incluso de aquí de Murcia, pues evidentemente a través de... nos llega, ¿no? Cuando hacemos alguna encuesta en la calle no tiene valor demoscópico, salvo algunos ejemplos que se han tomado además de manera aleatoria. Pero fíjense ustedes, las primeras opiniones que hemos cogido han sido estas, y escuchen porque es bastante interesante. No está dentro de la democracia, entonces como es una cosa que lo han hecho como ellos han querido, no me parece correcto, ¿eh? Se han salido de las leyes españolas y no me parece bien. Eso hay que pactar y entonces cuando se hable y se pacte, me parece bien, pero lo que están haciendo, como si fuera una dictadura y encima levantando al país, como ellos le dicen, a Cataluña, levantándolo
para ir en contra de todo lo demás y de los españoles, que todos somos iguales, no me parece bien. A mí particularmente no me parece bien, porque creo que todos somos españoles, España es única, ya lo dice la Constitución, y sobre todo pues las sentencias del Tribunal Constitucional creo que Cataluña tendría que respetarlas. No entiendo porque ya forman parte, no van a decidir ellos solos, lo tendríamos que decidir en todo caso entre toda España, entre todos los españoles, no ellos, como si fuera aquí que decimos, no, nosotros nos vamos a separar del resto, ¿no? Que tienen que pensar también que no es que ahora les va bien y ahora dicen, bueno, ahora nos independizamos. Hay que pensar un poco en una historia común y que ahora les va bien también porque ha habido un esfuerzo de todo un Estado para que ahora también les vaya bien. Entonces ahora es muy cómodo decir, ala, nos va bien, nos quitamos de en medio y los demás que se busquen las castañas. Además, quieren España para lo que les interesa, para lo que no. Porque ellos cuando han necesitado dinero van a Madrid a que les demos dinero y construimos todos los españoles. Además la Constitución dice que no te puedes independizar, sino debe haber una votación en toda España que decidiéramos todos los españoles si queremos que se independicen o no, no ellos solos. Entiendo que puede haber opiniones diferentes dentro de un marco democrático donde se pueda encontrar la forma de convivir todos pacíficamente. Y también entiendo que estamos dentro de un Estado social y democrático que nos dimos todos en el año 78 y que a partir de esas reglas que se crearon es donde se tendrían que volver a crear otras nuevas si hiciera falta. Es unánime, Ramón. Y si le ponemos esta encuesta Sí. en Cataluña, tenemos un problema, decías tú antes, ¿no? Hombre, tendríamos un problema, Porque yo creo decían, que sí. ¿por qué tenemos que someternos nosotros a lo que dicen los demás? Es que, por ejemplo, o sea, que estos días no se oiga ni una sola voz desde Cataluña, salvo un grupo de intelectuales que han salido, de artistas, de gente muy sobresaliente, muy visible y tal, pero digamos de ciudadanía y tal, no hay una apuesta de decir, oiga, yo no comparto esto y aquí estoy. Es que esos no están. Y no están porque yo creo que hay una presión tremenda. Claro. Y hay miedo. Sí, y miedo. Porque yo creo que sí hay miedo en Cataluña en estos momentos. Hoy escuchaba, sería una persona notable porque le estaban haciendo una entrevista, que es catalán, que vivía un tiempo en Londres, que viene a Cataluña muy frecuentemente y tal, y dice que empieza a tener problemas en su casa. O sea, en el ámbito familiar ya discusiones. Que ahí es a lo que yo voy yo. O sea, que más allá de los argumentos que tenga cada cual, de que esté más o menos justificado y tal, lo cierto de verdad es que hay un problema grave y que además se está produciendo una quiebra social importantísima en Cataluña, que veremos a ver cómo se restaña eso luego lleva su tiempo. O sea, el daño, como decimos siempre, el daño se hace muy rápidamente, pero curar el daño lleva su tiempo. Ese daño se está produciendo en la sociedad catalana y se está produciendo también en la sociedad española, que también está ahondando algunas veleidades. Yo el otro día, esas despedidas que hacían a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, me produjeron horror. Horror porque es la sobreactuación, es también la quiebra y tal. A mí todo eso me parece un disparate y desde luego, yo fíjate, de Domingo, cárcel, o sea, tendrá que hacerse lo que diga la ley y punto, que se aplique la ley. Pero yo cárcel no le deseo a ninguno. Ahora, inhabilitación a todo el que se la merezca y desde luego 1 euro que hayan gastado de manera improcedente que lo paguen, porque además son conscientes, no están cometiendo errores. Hoy me ha llamado la atención una declaración que hacía un miembro de Esquerra, un diputado del Parlamento catalán de Esquerra. Y cuando todos estos días venían diciendo, apelando al derecho internacional, hoy apelaba a los principios del derecho internacional. O sea, saben perfectamente lo que están diciendo y conforme se les va pillando en la mentira, entonces modifican el lenguaje y ponen en escena pues, otro tipo de lenguaje para seguir con la misma. Son perfectamente conscientes de que están jugando con fuego. Fíjate que son conscientes que hay cosas que a mí me llaman la atención. O sea, ¿por qué no se habla de la corrupción en Cataluña? O sea, el PDeCAT tiene 4 días. Uno de los objetivos, el PDeCAT era convergencia y unión. Hasta hace 4 días. Claro. O sea, el partido de Puigdemont y demás es el mismo que el de Pujol, convergencia. Claro. Que hace 4 días tuvieron que enterrarlo en vida porque la corrupción se los había comido por los pies y entonces se inventaron un nuevo partido que es el PDeCAT. Exacto. Yo quería decir una cosa. Y de eso ya no se habla. 2 cosas. De la ronda de entrevistas que hemos hecho a los portavoces de los partidos, la que más me ha sorprendido, porque podía afirmar todo lo que ha dicho, es la señora de Podemos. Ha estado extraordinaria, cosa que no hace el líder de su partido, porque el líder de su partido, Pablo Iglesias, ha sido profundamente decepcionante en cómo, para dinamitar el sistema desde dentro, ha estado, y la señora Colau también, jugando
con desestabilizar la democracia española. Y eso es algo que, como votante, personalmente no le perdonaré. Pero esta señora de Podemos Murcia ha estado sensata y extraordinariamente clara, pero no su líder. El líder y su partido no han sido nada claros y han querido dinamitar el sistema desde dentro. Joaquín hablaba de algo importantísimo, desde luego, para explicar esta crisis. ¿Cómo la educación? ¿Cómo es posible que chavales de 15, 16 años digan España nos roba? Cuando es patente, si uno lee el libro de Borrell sobre las cuentas del Estado, de 8 y que de nos roba. 9 años. ¿Cómo es posible que digan que España, es un país autoritario? Y hay una cosa más. Cuando hemos escuchado al portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Ciezano también, no, Ciezano no. Yeclano. Cuando dice, no, Ciezano, nos gusta mucho decir esto. ¿Partido Popular o Partido Socialista? No, socialista. Es socialista. Ciezano. Decía Ciezano. No, Pedro Saura. Pero. De Pacheco. Vale, pues pero hay un latiguillo que yo denosto y es, somos una democracia imperfecta, pero, perdón, todos los índices internacionales neutrales, Freedom House, Human Rights Watch, The Economist, dicen que España es una muy buena democracia y muy descentralizada. No tenemos ningún complejo de ser una mala democracia, menos un régimen autoritario. Y luego cuando los chicos catalanes creen que Cataluña va a ser más rica fuera de España, cuando si salen de España su PIB se va a hundir, según todos los cálculos, entre un 15 y un 30%, pues claro, con esos bulos tan tremendos introducidos en las psiques de esos niños desde los colegios, pues te encuentras el delirio colectivo del que yo hablo. Sí, yo quería decir, es lo que dice la ley, la pena de cárcel. A mí no me gusta, por supuesto, en algunos delitos, en otros no, pues en rebelión y sedición, por supuesto, son hasta 25 años de cárcel, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que lo que no se puede hacer es engañar a la gente, ¿no? Y al final van a acabar todos, creo yo, todos inhabilitados, ¿no? Todos estos que están funcionando de esta manera. ¿Que puede haber alguna detención el domingo? Pues quizá a lo mejor puede haber alguna detención, como alguien se empeñe, y en esto pues tendrá que actuar la fuerza. Bueno, lo van buscando, ¿eh? Lo van buscando. Que no es agradable, por supuesto que no, ¿no? Pero en fin, ahí, desde luego, este domingo todos los jueces de guardia de toda Cataluña están de guardia permanentemente, ¿no? Ya veremos a ver lo que pasa y ojalá no... De todas formas, el lunes ha madurado el pueblo español muchísimo, y ha madurado este Estado de Derecho, eso que decíamos de la democracia. Esto es la democracia. Lo que está demostrando España, lo que está demostrando es democracia pura y dura, el que funciona un Estado de Derecho. Lo contrario sería, pues eso. Mira, última palabra. Decía Ramón antes que no le ha gustado la imagen de la gente esperando a la salida de los cuarteles de la Guardia Civil. Arengando, la arenga no me ha gustado. Y a mí me ha pasado igual, no me ha gustado. La bandera demasiadas veces se convierte en un sudario. Sí. Es el patrioterismo, no sé si es el mejor ejercicio. Bueno, yo respeto que lo hagan. Y luego que las banderas, Juan Antonio, tienen un carácter simbólico. Esas imágenes son de aquí de Murcia. Se ha dado un simbólico hecho muy... y son una imagen simbólica positiva cuando une, pero cuando confrontar banderas, no. Mal negocio. Fíjate que había un Twitter por ahí que decía que los independentistas catalanes han conseguido lo que Franco no consiguió en 40 años, y es que los españoles aplaudan a la Guardia Civil. Eso es la broma. Bueno, Antonio, yo creo que hay que tomarlo igual que cuando sale la Legión en la procesión del Viernes Santo, que la gente la aplaude, o los paracaidistas, ¿no? En este caso tiene unas connotaciones un poco... Lo que menos me gusta y lo que me preocupa es que cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional entra a un ayuntamiento y sale detenido algún político de allí y ha registrado todo eso y el pueblo chilla a la Guardia Civil y aplaude al político. Eso es lo que me preocupa. Que alguna vez se ocurre. Hombre, sin ir más lejos, en la región de Murcia he visto yo en televisión a un alcalde salir de la cárcel y el pueblo allí aplaudiéndolo. Y estaba por corrupción en la cárcel, ¿eh? Pero yo quería esas cosas pasan. No era esto era una broma en torno a los aplausos y tal. Quería decir lo siguiente, y es que me ha causado un gozo especial escuchar al ciudadano. Esa ronda de ciudadanos me ha maravillado ver cuánto sentido común y templanza hay en la gente de la calle. Qué ideas más claras de decir, somos los españoles, nos hemos dado un modelo, somos todos los que decimos, podemos decidir sobre lo que se quiera, que se plantee y hablamos. Me ha parecido que tendríamos ya no soy tan bien político en activo como Ramón. Ese es el espíritu que hay que recuperar a partir del lunes. Y ese ejemplo yo creo que tendría que ser muy, muy elocuente para nosotros. Pero hay una palabra aquí que no hemos tocado demasiado, y ha sido con la que ha empezado su intervención Juan Antonio, la palabra violencia. Y el hecho es que cuando el domingo cientos de miles o millones de catalanes se encuentren las escuelas precintadas,
que no hay papeletas, que no sabemos dónde están las urnas, que no hay sindicatura, que no hay legislación. Cuando esa gente se encuentre el colegio, el geriátrico o el hospital precintado y ya la policía ha contrastado que hay más de 20.000 elementos venidos de Europa precisamente con poco que perder y mucho que destruir en Cataluña, si va a estallar la violencia, habrá violencia y, señores, yo por una cuestión puramente estadística, yo auguro que cierta violencia y cierta sangre va a haber por los suelos en algún momento, en algún lugar. Yo espero que no, sí. Espero que no, pero es muy complicado que no, ¿eh? Ya, es muy complicado. Mira, fíjate, llevamos ya muchas semanas, de muchísima tensión. Sí, los eventos, digamos, violentos, por ejemplo, el destrozo de los coches de la Guardia Civil y tal, los eventos violentos han sido muy aislados y muy pocos, O sea, hay que reconocer las cosas. Todo el independentismo está jugando, sus dirigentes hacen permanentes llamadas a la protesta en un contexto festivo, en un contexto festivo, o sea, porque saben que estamos jugando con fuego. Que puede haber un roce el domingo, puede haberlo. Yo espero que no y creo que van a poner especial empeño en que no. Aunque hay otros, muy minoritarios, que yo creo que van a intentar que haya por ahí efectivamente algo recibo. Pueden ser 20.000 personas, pueden ser 7.000 personas, pueden ser 30.000 personas. Y la policía ha contabilizado 20.000 elementos europeos que han cruzado la frontera. Bueno, están en eso, están intentando que no lleguen. Pues son 20.000. Están intentando que no lleguen, pero efectivamente lo del domingo es un caldo de cultivo para muchos otros eventos y de grupos sociales terceros que pueden intereses determinados intereses. Bien, vamos a dar por concluido estas reflexiones que han hecho nuestros invitados acerca de esta cuestión, que es lo fundamental. Y muy brevemente les pido una opinión muy rápida sobre otros temas de la actualidad regional, en este caso que se viene produciendo. Por ejemplo, hay muchas movilizaciones sobre el soterramiento de la estación del Carmen, aquí en Murcia, con motivo de la llegada del AVE. Las protestas son continuas sobre el muro que se va a levantar, sobre la forma de llegar, en qué fechas y demás. E incluso ha habido algunas declaraciones en las últimas horas del ministro El Ramo. Vamos a escucharlo, vemos esto un instante y os pido una breve opinión, por favor. 4 kilómetros de soterramiento. Es que no hay, señoría, ninguna ciudad en España, ninguna, que en estos momentos tenga un proyecto con la empresa adjudicataria del primer tramo de 500 metros en la senda, en la parte de Santiago el Mayor, el Ronda Sur, como sucede en estos momentos en Murcia. Vamos a aprobar un complementario en muy pocos días en el que vamos a aumentar otros 580 metros, 1.100 metros de soterramiento ya en obra. Y vamos, además, a tramitar, como hemos dicho, un proyecto que vamos a finalizar este año para ampliar el soterramiento hasta la estación del Carmen y Barrio Mar. Al final, 4 kilómetros, 586 millones de euros. Ha habido también un pronunciamiento por parte del Pleno del Ayuntamiento sobre si debe que llegue a Beniel y que luego se produzca el soterramiento. Brevemente, ¿qué opináis sobre esta cuestión? Yo opino, lo primero, que las vías del tren no se pueden cortar. Esa es la primera cuestión. Se puede uno quejar, puede uno manifestarse y expresarse de la mejor manera, pero no impidiendo el derecho de los demás o limitando o coartando la libertad de los demás. Y dicho esto, creo que es entendible que los vecinos tengan impaciencia porque la solución de ese problema, primero, se plasme en hechos que puedan tocar con las manos y, segundo, que no genere más estorbos de los que ya ha generado todos estos años. Pero toda queja y toda protesta tiene su límite. Yo creo que el Gobierno está haciendo los deberes, ha puesto en marcha el proyecto, va a ser una realidad inmediata, la llegada del AVE va a ser también necesaria, que se quede antes. Si se queda antes no viajarán, el AVE tiene que autofinanciarse con pasajeros, de manera que supongo que lo han estudiado adecuada y correctamente. Eso y la indignación pueden ir de la mano siempre y cuando se respeten las libertades ajenas. ¿Alguna opinión más sobre esta cuestión? Bueno, yo quería decir que obviamente los murcianos estamos muy acostumbrados a que se nos tome el pelo meridianamente y esta vez los vecinos pues obviamente demuestran un interés particular en que no suceda, ¿no? Y en ese sentido entiendo su cabreo, incluso su prisa, pero también es cierto que los murcianos que no vivimos en esa zona tenemos prisa a que el AVE llegue y por una vez vamos a confiar en que si dice el ministro públicamente una y otra vez y lo vemos que hay 600 millones o 500 y pico millones ya consignados en un presupuesto para unas obras,
también voy a creer que esta vez se va a hacer y se va a soterrar y se va a hacer bien el proceso. Se ha mentido tanto sobre este tema que el personal ya no se fía ni de la ropa que lleva puesta. Claro. Y efectivamente, si no se soterra y se hace un no sé qué provisional, eso será definitivo. Y a mí me parece bien que la presión social impida esa provisionalidad. Se ha de soterrar y que se soterre. No es aceptable que no vaya soterrado. Y no hay que mentir, hay que hacer presupuestos y contratar obra. Y eso sí son hechos y lo demás... Más opiniones, más cuestiones de actualidad. Por ejemplo, ayer mismo se conocía la decisión del que fue presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, de dejar también la presidencia del partido, de retirarse de la política. Y parece que todo apunta a que el actual presidente de la comunidad, Fernando López Miras, será también el del partido e incluso el candidato en las próximas elecciones por parte del PP. En este sentido, ¿opiniones? ¿Qué os parece? Pues yo mismo digo... No tanto el fondo, el tema judicial, la investigación, porque eso ya hemos hablado en otros programas y se tratará, sino la situación, esa decisión política, el relevo... Bien, yo creo que es una decisión necesaria que debía tomar y la ha tomado. Y a mí lo único que me resta es decirle a Pedro, darle las gracias por la dedicación de estos años a la magistratura de presidir la comunidad autónoma. Ramón ha estado en la política activa muchos años, ha sido consejero, ha sido alcalde y sabe lo dura que es la política cuando uno se la toma en serio y cuando tiene que hacer y cumplir las obligaciones que el cargo exige. Yo le agradezco que haya tenido esa dedicación, le deseo suerte a partir de ahora y le pido disculpas en nombre de quienes así lo hayan hecho por dudar de su inocencia sin que haya todavía una sentencia firme y justa. Más relevo en el PP. Recordemos que cuando el Partido Popular vota mayoritariamente, 90 y tantos % a favor de que Pedro Antonio Sánchez sea presidente del partido, ya amanecía el caso Auditorio y el caso Púnica. Al final, esos dos casos, el caso Púnica y el caso Auditorio, estaban destinados a acabar con su carrera política, que ha sido una agonía y un viacrucis para él, supongo que para su familia y también para la región de Murcia, que de esa mala transición en el partido, una vez que Valcárcel se va a Bruselas, tenemos también como derivado el proyecto político Garre, una decisión dentro del propio partido, y que ahora se encuentran con un candidato que he dicho muchas veces que es un hombre capaz, pero que es un hombre joven, que es un hombre desconocido y que de pronto va a ser investido con todos los rangos y todas las charreteras de mando dentro del partido y también dentro del gobierno y como candidato del partido a las elecciones. Yo creo que compartiendo, que yo lo comparto, porque a veces la política es muy dura y muy injusta también. O sea, una persona, mientras no es condenada, es inocente en nuestro país. Yo creo que eso no debemos renunciar a que eso es así. Pero dicho eso, la situación política de Pedro Antonio era insostenible y lo tenía que dejar, incluso lo tenía que haber dejado antes. Y ya yendo a la vertiente humana, porque yo tengo amistad con él, hemos coincidido en el Parlamento Regional y lo voy a decir, es del Partido Popular, no compartimos el espacio ideológico, pero somos amigos. Yo creo que esa situación lo mejor es que hubiera acabado con ella cuanto antes, porque es una situación donde se sufre mucho a nivel personal, la familia, el entorno social, los amigos, etcétera. Yo creo que era insostenible bajo todos los puntos de vista. Y ya, digamos, en la trascendencia política que tiene el relevo, pues yo a nuestro presidente de ahora, a este chico, no le conozco, no sé, no puedo dar una opinión sobre él porque no le conozco. Pero lo que sí me parece que no es muy de recibo, y te pido que se lo traslades a tu partido, es que no se puede estar manoseando las instituciones con tanta frivolidad. Creo que no, creo que hay que respetar un poco más las instituciones y ser un poco más riguroso. Sí, a mí me gustaría destacar que el que se haya dimitido y se haya ido no significa que haya reconocido su culpabilidad judicial. Estamos hablando de responsabilidades absolutamente distintas, la política y la judicial. Y como ya se ha dicho en esta mesa, mientras no se celebre el juicio, que ahora supongo que todas las diligencias pasarán al juzgado de Lorca para que siga investigando, y la audiencia provincial... Eso te iba a decir, porque deja de estar aforado. Claro, deja de estar aforado y ya será el juzgado de instrucción de Lorca el que siga con la investigación. Pues mientras no se haya una sentencia firme, para mí también Pedro Antonio es inocente. Bien, y otra cuestión última, las elecciones, las primarias del Partido Socialista se produjeron el pasado domingo, hubo un empate técnico
entre dos de los candidatos. El tercero quedó bastante más descolgado. Habrá una segunda vuelta este próximo domingo. Vamos a ver algunas imágenes y las vemos ahora. Decía que estamos en una segunda vuelta. ¿Era previsible eso, Ramón? Pues, bueno, en primer lugar, las primarias así tan rabiosas que nosotros hacemos son bastante imprevisibles y las últimas que hemos celebrado lo demuestran. Es verdad que son procesos muy intensos, muy sinceros, muy transparentes. Yo creo que son procesos muy positivos y es verdad que la intuición nos decía que si alguien ganaba en la primera vuelta, pues sería por poco. Tampoco había un convencimiento de que nadie pasaría a la primera vuelta y tal. En las primarias nacionales pensábamos, por ejemplo, que Susana iba a ganar en la primera vuelta y lo que le pasó es que perdió y además por goleada. O sea que estos procesos, un militante, un voto, oye, y el voto se hace en libertad y cada uno vota lo que quiere y por mucho que tú hagas elucubraciones de cómo puede ir la cosa, pues luego sale, cuando cuentan los votos te enteras realmente de cómo ha ido. Pero en fin, yo creo que está siendo una experiencia extraordinaria. Dentro del partido hay mucho debate. Afortunadamente el nivel de participación es altísimo. Yo espero que el sábado sea incluso más alto que el último domingo. Y el hecho de que en principio hubiera 3 candidatos, pues señal de que tenemos, como decimos, tenemos cantera, tenemos gente para elegir. Lógicamente solamente pueden pasar los 2 más votados. Pues vamos a ver lo que deciden los compañeros y compañeras. Creo que los dos dan la talla. O sea, tanto María González Veracruz como Diego, el compañero de Alhama, yo creo que los dos dan la talla y cualquiera de los dos que salga, digamos, hay garantía de solvencia en el desempeño de la tarea que se proponen. Voy a hacer una pregunta, no sé, relativamente comprometida. Otra cosa es que la respuesta sea directa. Te invito a que sea de los dos, no quién crees que va a ser secretario general del Partido Socialista, sino a cuál de los dos ves presidente de la comunidad autónoma. ¿A cualquiera de los dos sería un gran presidente? María sería una gran presidenta y Diego sería un gran presidente. Te he dicho que son los dos gente de primera, de verdad. No, lo digo sinceramente, no por aquello de cumplir el trámite, no. Bueno, iba a decir que se está poniendo emocionante, ¿no? Porque realmente en la anterior ronda pues tuvieron cada uno 43% de los votos. Él 43, 40 y tantos, nada. Ella nada. 13 votos de diferencia. 13 votos. Y ahora, claro, el papel de cómo redirija su voto el tercero que ha quedado fuera del juego es interesante. Diego, como es alameño, yo soy alameño, lo conozco bien, evidentemente está demostrando ser un alcalde de nivel, un hombre muy de calle, un hombre que realmente se maneja muy bien con las redes sociales, está muy cerca de la gente, ha ido a cada pedanía, es campechano, le da su teléfono móvil a prácticamente todo el mundo, luego no se lo coge, obviamente, porque sería complicado, pero va a estar realmente interesante. Y me parece que es una herramienta muy útil este tipo de primarias porque sirven como marketing político, aparte de que democratiza el partido, y eso es bueno, como marketing político para que los candidatos terminen siendo conocidos. Yo me parece que Diego es un poco mejor candidato que María. Bueno, pues tú tienes candidato y haces campaña en la televisión claro, por favor, por tu candidato. Yo te puedo decir, quizá a María no la conoces lo suficiente. Porque si la conocieras lo suficiente, no distinguirías entre el uno y el otro. Y son los dos grandes candidatos. He hecho un poquito mejor. Yo creo que Diego es un poquito mejor que María. Porque tienes que hablar más con María, de verdad. Pues que la invite a... Está compensando... Yo la conocí aquí, además. Bueno, te manda un recado, dice, dile los tuyos. Ya. Pues, no, pero un recado cariñoso y con respeto. Sí, hombre, claro. Yo no voy a decir eso, yo no entro en casa ajena a opinar, pero sí voy a opinar, porque, mira, de lo que está sucediendo ahora mismo en el PSRM, envidio 3 cosas. Las envidio y algunas las tengo también, sigo siendo el PP en mi propia formación. La primera que envidio son las primarias. Me encanta que la gente pueda expresarse y un militante, un voto, y que democráticamente elijan al candidato, al presidente, al secretario general que les plazca. Ojalá el PP entre por ese camino y ojalá en el PP se hagan también primarias. Dicho esto, una cosa que compartimos es la renovación de las caras. Hace muy poquito, antes de entrar en pantalla, hablábamos Joaquín Ángel, Ramón y yo, porque somos más o menos de la misma quinta, cómo se nos acerca velozmente la edad de la jubilación, esa apetecible y jubilosa. No he querido meterte porque yo te veo un poco más joven y con una larga y brillante carrera por delante. Pero nosotros ya estamos pensando en ese montón de actividades que nos esperan jubilosas, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que sí, que hay que cambiar. Que el mundo está en manos de otras generaciones que nos suceden,
que la vida va muy rápida, que evoluciona demasiado rápido para lo que nosotros somos, tenemos capacidad de adaptación. Hablan un lenguaje distinto. Vamos al médico y es un médico muy joven, una médico muy joven la que nos atiende, la mitad de años que nosotros. Vas al notario igual. El juez o la jueza, pues mira, 47 años y jueza, es el prototipo en España. De media, ¿no? De media, De manera, una mujer y de 47 años. Esa renovación también se ha de producir en la política, sin que eso suponga que no nos pueden preguntar y que ya no servimos para nada. Por supuesto que no. Y la tercera cuestión, y esta posiblemente sea la más importante, las otras son necesarias, bueno, esta también es necesaria, y es que el PSOE se consolide, se fortalezca. Un problema que ha tenido la región en estos años ha sido una fuerza política desmedida en el PP y una escasa o débil oposición enfrente. Una oposición fuerte hace a los gobiernos más fuertes, más serios en sus decisiones. Me da igual que gobierne PP o que gobierne PSOE. Una oposición fuerte... Hombre, igual Juan Antonio no te da. Hoy sí, ya a estos años ya prejubilosos, sí. La verdad es que si lo hacen bien, que lo haga bien quien quizá con una oposición muy fuerte, algunos errores que se han cometido en la región se habrían evitado. Exacto. Y efectivamente en el Partido Socialista pues llevamos unos años que estáis vosotros entrando desde hace un tiempo para acá en la misma dinámica, en un cierto declive. Sí. Hemos llevado ahí unos años, digamos, que hemos tenido tiempos mejores. Y yo creo que estamos ahora configurando un tiempo mejor. Yo creo que empezamos a ir por un buen camino de solidez y de solvencia política. O sea opción de oposición. Y estarás de acuerdo conmigo que igual que las generaciones, hablamos de edades, tienen que ir sustituyéndose unas a otras y tal, no es bueno que un gobierno sea del mismo signo sucesivos años. La región de Murcia necesita un cambio de gobierno, urgente. Bueno, no, eso ya no... No te pido que me des la razón, pero bueno, ahí lo dejo. Ángel, última palabra. Yo creo que sí, que tiene que haber un límite en todo, pero en el gobierno, en las presidencias, en todos sitios. Yo creo que más de 8 años me parece que es demasiado, ¿no? Pero bueno, si la ley lo permite, pues hay que acatarla, está claro. Vamos a ver pero vamos a modificarla. Lo que la ley permite, lo que la ley no permite, entre otras cosas lo veremos respecto a una cuestión importante que ha ocupado gran parte de nuestro programa este próximo domingo, decía en Cataluña. Ramón Ortiz, muchas gracias. Miguel Ángel, ha sido un placer. Pablo Blesa y Juan Antonio, encantado por tenerlos esta noche y también a todos ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo jueves. Gracias.